Paz a vos, hermanos. Les saludo a su hermano en Cristo, Eduardo Silva, desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Y es un privilegio, mis hermanos, estar con ustedes en este grupo edificados en la palabra. Iniciaremos en este día, mis hermanos, la tercera semana de la epístola de Filipenses, la cual nos hace un llamado a nosotros como iglesia a la unidad y a la armonía. Hoy tendremos en el subtema el ejemplo de algunos creyentes. Y el tema principal de este día, mis hermanos, es el ejemplo de Timoteo, un joven voluntariamente que sirvió en segundo lugar. Pero antes de iniciar, mis hermanos, ¿qué les parece si ponemos este devocional en manos de nuestro Señor? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en este privilegio, en este día, con este grupo, Señor. Te pedimos, te rogamos, Señor, que tú seas quien dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras, Señor, y también, Señor, que seas que derrame de tu Espíritu Santo, Señor, para poder llevar a cabo este estudio en este día, Señor. A los que van a escuchar este devocional, Señor, que seas tú, Señor, que les dé un corazón humilde y disercivo, Señor, y que lo que aprendamos hoy, Señor, lo podamos llevar a la práctica para que nuestra vida espiritual vaya en crecimiento, Señor, y cada día te agrademos más, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das y ponemos este devocional en tus manos. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en esta epístola vamos a estar situados en el capítulo 2, del versículo 19 al 24. Así que en estos, hermanos, 6 versículos veremos 4 puntos que van a ser como ejemplo para nuestra vida espiritual, mis hermanos. Así es que acompáñenme a darle lectura. Iniciamos en el capítulo 2, versículo 19. Dice: espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo, que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes. Es decir, porque todos los buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis a los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que en este espero enviar luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Amén. Bien, mis hermanos, en estos 6 versículos vamos a ver 4 puntos importantes. Aquí, mis hermanos, en este pasaje nos brinda el ejemplo de un hombre que se comprometió por completo con Jesucristo, Timoteo, un joven que voluntariamente sirvió en segundo lugar. En este pasaje, mis hermanos, la escena que presenta el apóstol Pablo es profundamente preocupado. Él está preocupado por la iglesia de Filipo, ahí que son los filipenses, y todos sus creyentes, el cual les refleja su amor y quiere verlos y estar con ellos, y tiene la ansía mucho estar ministrando entre ellos. Y que nos advierte que su corazón pastoral está dirigido a ellos, pero también, mis hermanos, tiene un gran problema, que él está en prisión, y por esto no puede visitar a la iglesia personalmente. Pero se le ocurre, mis hermanos, que hace lo siguiente: planifica enviar a su fiel compañero colaborador, Timoteo, tan pronto como él pueda. En este pasaje, mis hermanos, nos hace ver que el corazón pastoral de tanto de Pablo como de Timoteo, y pues especialmente Timoteo, quien es de quien vamos a hablar en este día. Timoteo, un hombre que fue llamado a servir en segundo lugar. Sin embargo, todas las personas tratadas en las Escrituras, mis hermanos, Timoteo fue el más fiel al Señor que ninguno. Voluntariamente y con sacrificio sirvió en segundo lugar. Y aquí, mis hermanos, entramos en un conflicto usted y yo, porque desde muy pequeños, siempre en la cultura humana o en la cultura terrenal, siempre se nos ha inculcado ser el primer lugar. Y eso, mis hermanos, si vamos al pensamiento, desde que antes de que fuéramos engendrados en el vientre de nuestras madres, pues siempre en la primera carrera, ¿verdad?, que tenemos que correr para ser los primeros para ver entrar al vientre de nuestras madres. Y luego podemos ver que en el desarrollo de nosotros como seres humanos, pues de pequeños, ¿verdad?, que seas tú el primer lugar, que si eres estudiante que busques el primer lugar en la escuela, que si eres trabajador que busques también ser el primero para poder buscar un ascenso laboral. Inclusive, tristemente, pues se ven en las iglesias, ¿verdad?, que también hay una competitividad de que quieren ser todo el primer lugar.
Y este pasaje, mis hermanos, y este ejemplo de este compañero Timoteo, pues nos va a dejar a nosotros que no importa cómo en el primer lugar, sino que tenemos que servir con amor y con pasión con la que él sirve. Dice su palabra que entonces aquí van a ser dos principios fundamentales. El principio pastoral que nos enseñan tanto Timoteo como Pablo, pero hoy vamos a centrarnos en Timoteo. Dice que quiere conocer la condición o estado, ¿verdad? El apóstol Pablo, y quiere ocuparse de ellos por su bienestar, a ver cómo están. Y ese es un principio pastoral, mis hermanos. Si algún pastor nos está escuchando, pues esto es lo que debemos de hacer, ¿verdad? O lo que deben de hacer pastores. Y la pregunta sería para nosotros, ¿nos gustaría tener un pastor que se interese por nuestro estado, nuestra condición? ¿Nos gustaría tener un pastor que se ocupe por nuestro bienestar? Claro que sí, mis hermanos. Todos los que somos ovejas nos gustaría tener un pastor como este Pablo. Ahora preguntémonos a los pastores, mis hermanos, si les gustaría tener colaboradores como Timoteo, ¿verdad? Que sean fieles, que sean trabajadores, que sean obedientes, y le van a contestar lo mismo, ¿verdad? Que sí. Entonces, mis hermanos, ese es un gran ejemplo que vamos a llevar hoy en nuestra vida. Y mis hermanos, que este nos deja ver el corazón pastoral de ellos dos. Timoteo, mis hermanos, fue un hombre llamado a servir en segundo lugar. Sin embargo, de todas las personas tratadas en la Escritura, Timoteo fue la más fiel que ninguno, y voluntariamente en segundo lugar. Mis hermanos, desde un inicio, mis hermanos, había una confrontación, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo también pudo verlo y palparlo. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 22, en el versículo 24-27, y que se refleja el mismo pasaje en Marcos 9, 33, 37, este pasaje nos enseña un problema que hubo entre los discípulos, ¿verdad? Que se discutían entre quién sería el mayor y quién sería el primero, ¿verdad? Podemos decirlo así. Y el Señor pues les responde, ¿verdad? Que quien quiera ser mayor, que tiene que ser menor. Y para nosotros la respuesta sería que quien sea ser el primero, pues no importa que seamos el primero, sino que ejerzamos el servicio o lo que le he puesto en nuestras manos, que lo hagamos con diligencia y amor, ¿verdad? Y ese es un principio que el Señor Jesucristo lo vio. Nosotros, mis hermanos, también nuestro Señor Jesucristo nos habla, ¿verdad? En la parábola de los talentos dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y aquí nos habla otra vez al respecto, que no importa, mis hermanos, si es en primero o en segundo, sino que lo hagamos con esa fidelidad hacia Él. Por eso, mis hermanos, el servir en segundo lugar, pues es un privilegio. El segundo hombre no solo conduce a quienes están bajo su responsabilidad, sino que también contribuyen a la vida y al ministerio del hombre que ocupa el primer lugar. Es importante, mis hermanos, que nosotros como colaboradores de nuestros pastores busquemos ser como Timoteo, ¿verdad? De cual también ellos como pastores pueden echar mano, ¿verdad? En un momento dado que no puedan asistir a algún lugar o que no puedan dar un servicio, que tengan a esos colaboradores fiables a los cuales digan, bueno, hoy voy a mandar al hermano Ponciano, al hermano Eduardo, al hermano X, ¿verdad? Pero que tenga con esa confianza de que van a saber que las cosas van a ser bien. Por eso en este versículo 19, pues es lo que dice, ¿verdad? Que esperaba en el Señor enviar a Timoteo para ver cómo estaban conviviendo, ver cómo estaba la iglesia. Y en el versículo 20, mis hermanos, dice, pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí nos deja ver el espíritu que tenía este joven Timoteo, fraternal y filial, de ocuparse de los demás. De hecho, mis hermanos, pues no había ninguno igual entre ellos, dice su palabra, ¿verdad? En este pasaje. Había muchos ministros quizá excelentes en el Evangelio, pero del espíritu de Timoteo, él era el más próximo al de Pablo, que ningún otro. Entonces, Timoteo, mis hermanos, se ocupó de las iglesias y de sus creyentes, tal como lo hizo el apóstol Pablo, porque de él aprendió. Su corazón, mis hermanos, se ocupaba naturalmente. Su cuidado surgía de muy dentro de su ser. Era genuino, era sincero, el mismo tipo de cuidado que tendría el hermano genuino. El ministerio de Timoteo, mis hermanos, su cuidado y su preocupación por los creyentes era muy profundo y genuino y verdadero.
y su preocupación por él. Mis hermanos, tenemos que ser imitadores, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, pero también nos habla que tenemos que ser imitadores de Timoteo. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, mis hermanos, cuando usted sirve, es un servicio honesto, con diligencia, con respeto, con fidelidad y sobre todo con el amor al prójimo, mis hermanos. Créalo, que el que usted sirva de esa manera, él lo va a utilizar también de diferentes maneras en diferentes lugares. Es importante que busquemos ser como Timoteo para que nuestros pastores puedan tener ayudas idóneas a sus lados, con un mismo sentir, con un mismo pensar. Y ese es un principio pastoral, mis hermanos, que todos debemos de llevar. Entonces, la palabra de Dios en Jeremías 3:15 nos dice lo siguiente: yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, alguien que nos ayuda a buscar, mis hermanos, las cosas de Dios con ciencia y con inteligencia, todos quisiéramos tener un pastor así. Y si lo tiene, mis hermanos, cuídelo, procúrelo, véalo, admírelo, hónrelo, porque también su palabra nos habla que honremos a quienes tenemos como maestros. Jeremías 23:4 dice lo siguiente, mis hermanos: y yo pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabados, dice Jehová. Y aquí nos habla que como pastores y como ministros, como líderes de algún departamento, mis hermanos, tenemos que tener darle seguridad, darle protección, darles ese cariño a los hermanos para poder conocerlos y saber qué es lo que sienten y poder ayudarlos en sus momentos difíciles y también gozarnos también en sus momentos de alegría. Primera de Pedro nos dice una cosa muy importante, mis hermanos, en el capítulo 5, versículo 2. Dice: aceptad la grey de Dios que está ante vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mis hermanos, aquí nos habla, ¿verdad?, de unas ciertas circunstancias que tenemos que tener, que no sea por fuerza, que sea voluntario, de amor, de agradecimiento, que no busquemos ganancias deshonestas, sino que lo hagamos con ánimo, con aquella alegría, con aquel amor que lo hizo Timoteo de la misma manera. Entonces, mis hermanos, estos son fundamentos pastorales que debemos llevar nosotros como líderes en las iglesias, aquellos que son pastores, ministros, diáconos, todo lo que tenemos que tener para ser ejemplo, que Timoteo sea ejemplo en nosotros. Dice el versículo 21, porque todos los que buscan lo suyo y lo propio, no lo que de Cristo Jesús. De aquí nos habla, mis hermanos, del tercer punto. Estuvo dispuesto a negarse a sí mismo y obsesionarse con las cosas de Cristo. Timoteo, mis hermanos, estuvo dispuesto a negarse y se obsesionó por las cosas del Señor. Dice el versículo 21, porque todos los que buscan lo suyo y no lo que es de Cristo Jesús. Qué acusación tan fuerte, ¿verdad?, hace aquí el apóstol Pablo. Para todos nosotros como creyentes, mis hermanos. Particularmente para los ministros. El ministro es la palabra, ministros servidores, ¿verdad? Todos los que servimos en la iglesia somos ministros de la palabra. Advirtiéndonos que varios comentaristas pueden decir sobre estas cosas, mis hermanos. Y son cosas fuertes que, pues, desilusionadamente, pues, están pasando, ¿verdad? Dice que hay una corrupción tan generalizada entre los ministerios, entre sus comienzos, ¿verdad? Vemos aquí que el apóstol Pablo se está quejando de, oye, pues no hay nadie que sea honesto, todos son corruptos, a excepción de algunos cuantos, como Timoteo, que no había ni siquiera uno de ellos que se ocupara del estado de la gente. Nos advertía que buscáramos a nuestros propios intereses, mis hermanos, negando a Jesucristo. Pues puede ser un error muy grande para nosotros. Podemos hablar de Cristo, pero si buscamos nuestros desafíos propios, pues eso, mis hermanos, al Señor le va a entristecer. Y eso, mis hermanos, pues también pasa muy comúnmente entre los cristianos y los ministerios y los ministros, ¿verdad? Muchos prefieren su propio mérito, su comodidad, su seguridad antes que la verdad, antes que la santidad. Y el deber de las cosas que hacen es su propio placer, ¿verdad?
antes que las cosas del reino de Cristo, mis hermanos, su honor e interesar al mundo. Pero Timoteo no era uno de esos, sino que él nos tiene una enseñanza para nosotros. Es triste, hermanos, que en este versículo representa la amargada queja del apóstol, ¿verdad? Cuando buscó un compañero, un creyente, quizá a un lado para ir a Filipos, no había ninguno, y todos estaban envueltos en sus propios asuntos. Y realmente, mis hermanos, no se ocupan de las cosas de Jesucristo. Hoy, mis hermanos, pues no es raro, ¿verdad? Es muy similar. Hay poca gente que se ocupa honestamente de las cosas de Dios. Hacíamos un encuentro en nuestra congregación y vemos que únicamente el 15, el 20% sirven al Señor. Y eso es triste, mis hermanos. No sé en cuántos lugares pueda estar pasando lo mismo, pero deberían de ser mayoría, ¿verdad? Si son, decir, una iglesia de 100, perdón, el 15, el 20%, estamos hablando de 15, 20 personas. Y a veces es mínimo, mis hermanos. Entonces, eso es tristeza, porque a veces los pastores cuando buscan colaboradores, hermanos, no encuentran. En una ocasión nos pasó en una situación nosotros, buscábamos alguien que nos ayudara en la alabanza, y estábamos con un grupo de jóvenes de alabanza y les dijimos que nos acompañaran a dar un servicio, y tristemente hasta muchos de ellos en forma de burla dieron un paso atrás. Nadie quería, nadie pudo, y eso se entristece, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor te va a poner en sus corazones que buscan de Él. Hablamos, mis hermanos, tengamos en cuenta esas cosas que van a pasar. Por eso, mis hermanos, en este tema está bien planeado, ¿verdad? Timoteo no buscaba sus propias cosas, se negó a sí mismo, no cayó en una trampa de que tantos caen. Su preocupación principal era la misión, era la verdad de Cristo, el bienestar de la iglesia. Pero esto no se aplica a la mayoría de los creyentes al ministerio de Roma, mis hermanos. Lamentablemente tampoco se aplica a muchos creyentes y ministros luego de estos tantos siglos. Pues muchos siguen buscando sus cosas propias. Muchos han dado su segundo lugar a las cosas de Cristo a fin de proteger lo suyo, como es su vida, como es su reconocimiento, como es su liderazgo, como es su comodidad, su posición, su apoyo, su aceptación, su autoridad y sobre todo hasta las amistades, mis hermanos. Entonces, en la palabra podemos encontrar también varias partes donde desde tiempos antiguos vemos que muchos se preocupaban de ellos. Un ejemplo de ellos es en Mateo 19:21, mis hermanos, el joven rico. Usted sabe que es el que quería comprar la salvación. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. ¿Y qué pasó? La respuesta, usted la sabe. Se fue entristecido, se dio media vuelta y se marchó. El Señor también nos habla, ¿verdad? En Mateo 25:43. Dice, fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve enfermo en la cárcel y no me visitaste. Tristemente habla en ese tiempo a la iglesia de ese día, y podemos ver que posiblemente en estos días pase lo mismo. Nos hace una advertencia, ¿verdad? A nosotros también en Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, para que la vida del hombre no consista en la abundancia de los bienes que poseemos. Tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que no es por los bienes que poseemos, tenemos que buscar los tesoros del reino, que es ahí donde los tesoros se van a perseverar para nuestra vida futura. Por eso, mis hermanos, es necesario, como dice Jeremías 6:13, porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Tengamos cuidado, mis hermanos, si tratamos de ser como estas personas. Tenemos que ser lo opuesto, ¿verdad? Tenemos que ser como Timoteo, gentes diligentes, gentes de respeto, gentes que no veamos lo de nosotros, que nosotros, a fin de cuentas, el Señor no se olvida de su trabajo que hagamos, pero necesitamos hacerlo con el amor que lo hizo Timoteo. Y uno de los puntos más importantes, mis hermanos, en los últimos versículos 22, 23 y 24, es que este joven estuvo dispuesto a ser un hijo y un discípulo. Miren lo que dice el versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio.
Así que espero enviarlos luego y que vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto con ustedes. Vemos, mis hermanos, que Timoteo estuvo dispuesto a ser un hijo, un discípulo aprobado y demostrado. Había un vínculo estrecho entre Pablo y Timoteo. Timoteo era como un hijo para él. Y cómo nos gustaría a nosotros, si esto nos está viendo pastores, yo pienso que a muchos les gustaría tener a alguien, ¿verdad? Como sus hijos, tratarlos, a nosotros como ovejas, ser tratados como hijos también. Y Pablo les advertía, Timoteo admiraba a Pablo como si fuera su padre, pero Pablo también admiraba a Timoteo como si fuera su hijo. Pablo nunca hubiera dicho esto de Timoteo si pensaba actuar de otra manera. Pablo, mis hermanos, alistó a Timoteo como su discípulo, como su socio de misioneros en este segundo viaje. Y esto, mis hermanos, deja a nosotros una tarea muy importante. Primero, a los que son pastores, pues tienen que enseñar a ser discípulos, ¿verdad? Y a nosotros que somos ovejas, pues dejarnos guiar, dejarnos enseñar y dejarnos que nos guíen. Entonces, mis hermanos, estos son parte de la tarea que tenemos que hacer nosotros en nuestras congregaciones, parte que tenemos que hacer también en nuestras familias. El apóstol Pablo, con este joven Timoteo, era esa parte fundamental de que se conocían. Timoteo se convirtió en un ministro dinámico del Señor, ¿verdad? En un ministro que fue llamado para servir en segundo lugar. Y que eso, mis hermanos, también es una enseñanza para nosotros. Por eso, mis hermanos, en esta carta, Timoteo, pues era un compañero cercano de Pablo y que nos va a enseñar varias cosas. Por ejemplo, Pablo denominaba a Timoteo como su hijo en la fe. Ahí en el libro 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 17, nos habla al respecto. Dice lo siguiente, dice, por esta razón os he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado, fíjese, y fiel en el Señor. Entonces, mis hermanos, esta es la primera parte de este versículo. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, gustaríamos ser como hijos de nuestros pastores? Obviamente, padre tenemos solo uno, está en los cielos, ¿verdad? Después nos dio un padre, pues, biológico, pero también podemos tener un padre espiritual, como era Pablo de Timoteo. Y entonces sería hermoso, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podríamos decir, no, pues mi pastor es mi padre, y ponerle la confianza, tanto para pedir consejería, como también en su momento, ¿verdad?, que nos den una reprensión si algo andamos mal. Este muchacho Timoteo pues estuvo con Pablo, ¿verdad?, en muchas situaciones, en muchas iglesias. Estuvo en Filipos, estuvo en Tesalónica, en Berea, en Corinto, en Éfeso, y también estuvo en prisión en Roma, fíjense. Entonces, mis hermanos, este pasaje pues nos promete esta razón, ¿verdad? Tenemos que buscar esta lealtad hacia lo que estamos haciendo con nuestras congregaciones, con nuestros pastores, y que en su momento, mis hermanos, así como Timoteo fue enviado, pues también tengan la confianza de enviarnos a nosotros a hacer las obras que nos fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo. También Timoteo, mis hermanos, estuvo involucrado de una manera u otra en las epístolas, según las escrituras que nos dejan, ¿verdad? En la primera y segunda de Tesalonicenses viene su nombre, en Colosenses, en Filipenses, en la segunda de Corintios, en la primera y segunda de Timoteo, pues son cartas pastorales para él. En Romanos, en varios, inclusive ahí envía saludos a la iglesia. Timoteo, mis hermanos, estaba estrechamente vinculado con Pablo en el ministerio de las iglesias. Timoteo fue enviado por Pablo a ministrar, a servir, a hacer el trabajo pastoral. ¿En dónde? En Tesalónica, en Corinto, en Filipo. ¿Cómo podemos ver esto, mis hermanos? Podemos entender que en cuanto estaban estrechamente ligados, Pablo y Timoteo. Y cuando fue a Timoteo, era un ministro aprobado y comprobado, un ministro dispuesto a servir en el lugar que le había colocado el Señor. La posición de servir, mis hermanos, en segundo lugar, pues no es malo. Estructuralmente, las cosas del reino, lo acabamos de ver, no es malo. Tenemos que servir con ese gozo, con esa devoción, con ese amor y con esa pasión, como lo hacía Timoteo. Por eso es importante, mis hermanos,
que nosotros podamos entender estos 4 aspectos que nos deja esta escritura en este día, ¿verdad? Que podemos seguir trabajando, en segundo lugar, voluntariamente, con ese orgullo, porque del trabajo que hagamos, ahí se reflejará, mis hermanos, que tan fieles somos al Señor. Así que busquemos tener un espíritu fraternal al ocuparnos de los demás. Que estemos dispuestos, mis hermanos, a seguir negándonos a nosotros mismos y buscar hacer las cosas de Dios. Y que estemos dispuestos a ser como hijos y como discípulos para seguir aprendiendo y desarrollándonos. Tenemos que esforzarnos, mis hermanos, como Timoteo. Por eso también la Escritura nos deja ciertas instrucciones. Mire, podemos verlo ahí en el libro 1 Corintios 15:58. Dice de esta manera: así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí nos habla, mis hermanos, que tenemos que seguir desarrollando, que no busquemos la recompensa, que esa llegará en su debido tiempo, pero tenemos que seguir creciendo espiritualmente, tenemos que seguir forzándonos, tenemos que seguir amándonos, estar firmes a pesar de las circunstancias que podamos vivir en las congregaciones, en nuestra vida personal. Tenemos que continuar, mis hermanos, a ese desarrollo que el Señor quiere que tengamos. Otra de las instrucciones, mis hermanos, puede venir en el libro 2 de Timoteo, versículos 2, 3 y 4. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a quien los tomó por soldado. Aquí, mis hermanos, nos hace un llamado, que no nos enredemos en las cosas del mundo, en las cosas que quizá ya hemos dejado, no volvamos para atrás, continuemos de frente. Que no, ¿por qué, mis hermanos? Porque estas cosas nos pueden apartar, nos pueden hacer caer, nos pueden hacer tropezar. Y más bien busquemos siempre agradar a nuestro Dios, busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mis hermanos, otra de las instrucciones que nos deja la palabra está en Malaquías 2:6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Vemos, mis hermanos, que tenemos una instrucción también, ¿verdad? Tenemos que hablar siempre con la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro testimonio, mis hermanos, sea irreprensible, para que pueda ser como ejemplo para estas generaciones que vengan tras de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, aquellos jóvenes de nuestras congregaciones. Que practiquemos la paz, mis hermanos, la mansedumbre, y sobre todo que cumplamos con la gran comisión que nos han dado, ¿verdad? Que es el trabajo evangelístico, el cual podamos apartar de la impunidad a más humanidad, mis hermanos, y llevarlos a los pies de Cristo, para que puedan conformar también parte del cuerpo del Señor, y también podamos estar en ese reino que el Señor nos ha prometido. Así es que, mis hermanos, en este día la enseñanza es esa: que busquemos trabajar en segundo, tercero, cuarto lugar, que busquemos servir a nuestro Señor con mucha devoción, y eso, mis hermanos, solamente lo podemos hacer con la ayuda de nuestro Señor. Solo no podemos, tenemos que ponernos en sus manos para que Él sea que nos dé esa fuerza como las águilas día con día, que nos dé ese aliento día con día. Así es que, mis hermanos, acompáñenme a concluir con esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en la Escritura hemos visto ejemplos de personas que ya estuvieron contigo con ese fervor, con ese amor hacia el prójimo, Señor. Y nuestro deseo, nuestro corazón, Señor, es que también seamos siervos fieles como Él, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des fortaleza, Señor, que nos des diligencia, que nos des humildad, Señor, que sigamos aprendiendo de esa humildad de tu Hijo amado. Y que seas tú, Señor, que nos tome en tus manos, que seas tú, Señor, que nos abra caminos nuevos, que seas tú, Señor, que si estamos decaídos nos levantes, bendito Señor, que si estamos tristes nos des alegría en nuestro corazón. Pero, Padre, también queremos ser servidores fieles en nuestras congregaciones, ayudas idóneas a nuestros pastores, a aquellos pastores que están escuchando, que sus corazones sean humildes, que sean llenos de amor, Señor, que se preocupen por las ovejas, en alimentarlas, en cuidarlas, en sanarlas, y que todos en conjunto caminemos como cuerpo que somos, Señor. Te damos gracias por tu palabra en este día. Bendice, Señor, a los administradores de este grupo que se preocupan por seguir alimentando a cada persona que escucha.
al crecimiento y desarrollo espiritual, Señor. Bendice a aquellos compañeros también, aquellos hermanos en la fe, que nos comparten sus palabras día con día, Señor, que tú bendigas sus familias, que bendigas sus trabajos, que bendigas sus ministerios, bendito Padre. Y Señor, todo esto, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos. En el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Paz a vos, amados hermanos, que tengan bendecido día.